Deuda externa en América Latina. El proceso de la deuda externa en América Latina imparte sobre la historia del endeudamiento externo de América Latina políticamente independiente. Comenzó directamente después de la independencia. Los años 20 del siglo XIX no fueron solamente años de la euforia política en América Latina, sino también años de euforia bursátil en Londres. Como el país más avanzado económicamente, Gran Bretaña suplantó el poder excolonial de España como socio económico principal en una relación muy desigual. Las relaciones económicas no se confinaban al comercio. Entre 1823 y 1825, los estados latinoamericanos aprovecharon el boom de la Bolsa de Londres para endeudarse. El desencanto de los acreedores no se hizo esperar. En 1827, todos los países, excepto Brasil, dejaron de pagar los intereses y la amortización de sus obligaciones, pues la exportación de capital de Gran Bretaña hacia América Latina se reducía drásticamente, aunque no cesó totalmente. Créditos e inversiones fueron por lo menos suficientes para financiar el déficit permanente de América Latina en el comercio exterior. Aquí podemos ver cómo desde 1952 hasta el 2018 existe un crecimiento en porcentaje distinto para cada país. El sobreendeudamiento es un mecanismo de explotación que subordina a los países periféricos de una hemorragia permanente de sus capitales y recursos naturales. Por tanto, la deuda externa cumple el rol de apropiación de los excedentes de nuestros países por la vía financiera. Desde mediados de la década del 70, América Latina se convirtió en exportador neto de capitales. Fenómeno más grave aún si lo analizamos en relación con el intercambio desigual y los flujos de repartición de ganancias de las empresas transnacionales. Los esquemas de capitalización de la deuda, el pago de intereses sobre intereses y el crónico déficit comercial de América Latina nos demuestran que además de ser reembolsada con creces, genera el círculo vicioso del cuanto más se paga, más se debe, y someten a los gobiernos deudores a ser sumisos frente a requisitos de los acreedores. Las políticas de ajuste estructural impulsadas por el FMI de comprensión de los gastos sociales tienen un solo motivo: garantizar el pago de intereses, lo que provoca el deterioro insostenible de las economías latinoamericanas y de las condiciones de vida de nuestros pueblos. Aparte del impacto en las cargas de la deuda y su crecimiento, los organismos internacionales y los países industrializados han favorecido intrínsecamente a élites locales en perjuicio de los trabajadores que han cargado con el peso del mayor ajuste. A través del deterioro del salario real, el desempleo y la exclusión social, la competencia por los recursos se convirtieron en prioridad para las corporaciones transnacionales y el complejo militar industrial, las que tienen el reinado de la tierra bajo la mano invisible de la ideología del ajuste, para lo cual recurrieron a políticas de comunicación social mediáticas con el fin de limitar al sector público a través del falso dilema de achicar el Estado para engrandecer la nación. Para profundizar el mecanismo de transferencia de ingresos hacia los países industrializados y ahondar las dependencias o subordinaciones políticas. Como análisis tenemos que la sostenibilidad de la deuda se ha convertido en un desafío primordial para alcanzar los objetivos de la Declaración del Milenio, siendo esencial la coordinación entre la eliminación de las barreras comerciales y los subsidios a la agricultura en los países desarrollados. La movilización de los recursos tanto internos como externos resulta indispensable para potenciar el comercio y reducir la pobreza. En tal sentido, deberán ser objeto de constante estudio e identificación las vías por las que las políticas comerciales afectan la capacidad de un país para movilizar la financiación para el desarrollo y atender el servicio de la deuda. En síntesis, la deuda cumple una función esencialmente política de lograr las políticas económicas a los gobiernos de los países acreedores y sus títeres multilaterales, y acumulación de capital va a manos de unas pocas familias del mundo.